que nos podemos hacer. Saludos y bendiciones. Una vez más por acá, esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora. Continuando con esta materia de lo que es el estudio sobre la vida de Jesús, conocido como Cristología. Vamos a la clase número 16, a seguir desarrollando el tema que ayer dejamos pendiente. Hoy nos toca ver las muertes sobre Jesús. Al igual que Adán participó o fue abrazado por las muertes, primero la espiritual y luego la física, Jesús igual. Entonces, Jesús, como el postrer Adán, participó también de lo que el primero Adán participó. Génesis 2:17 dice: Dios le dice al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, muriendo morirás. Pero la traducción que tenemos solamente dice: ciertamente morirás. Nuestras versiones dicen: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras que el texto original dice: el día que de él comieres, muriendo morirás. Una de las cosas que nosotros debemos de estar muy claros es: ¿qué somos nosotros? Lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo, porque es necesario que tengamos identidad. Nosotros somos un espíritu, ¿sí? Que tiene un alma y vive ¿a dónde? En Villanueva, no, en un cuerpo. Ajá. Entonces, somos tres cosas, somos tres elementos, pudiéramos decir. Si somos tres elementos, esos tres elementos pueden pecar. Esos tres elementos pueden morir. Sin embargo, dos de ellos son inseparables. ¿Cuáles de ellos son los inseparables? El espíritu y el alma. ¿Cómo hacemos para saberlo? ¿Dice la Biblia que son inseparables? No, lo dice la Biblia como tal, pero hay algo que se llama tácito sobreentendido. Es decir, una vez que Dios, el Elohim, creó al muñeco de barro y lo tenía en el suelo, ¿qué fue lo que hizo con él? Se puso a jugar metra. ¿Qué fue lo que hizo? Sopló sobre su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida. La pregunta es: ¿cuántas veces sopló? Una sola vez. No hay registro de 2 ni de 3. Si sopló una sola vez y nosotros somos, o el hombre en este caso, el muñeco de barro, recobró vida y tuvo lo que usted y yo tenemos, entonces con un solo soplido colocó espíritu y alma, porque teníamos el muñeco de barro. Entonces, si con un solo soplido colocó espíritu y alma, quiere decir que el espíritu y el alma son inseparables, siempre andan juntos. ¿Están aquí? Entonces, una vez que el espíritu peca, porque el pecado de Adán fue espiritual, una vez que el espíritu peca, se separa de Dios, Dios se separa de él, entonces muere espiritualmente. Pero la muerte espiritual no solamente abrazó al espíritu, sino también ¿a qué área? Al alma, porque el cuerpo siguió vivo. Es más, Adán muere a la edad de 930 años. La muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo, queda el cuerpo inerte. Entonces, el espíritu y el alma siempre han estado y siempre estarán juntos. Si están salvados, estarán juntos. Si están perdidos y condenados, estarán juntos. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, esto tira por tierra un texto que está por allá en si mal no recuerdo, en Eclesiastés, donde dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces la gente cree, como está escrito ahí literalmente, el espíritu vuelve a Dios que la dio, y el alma que pecare, esa morirá, se separa. No. Si pecó, pecó el espíritu. Hablando del Antiguo Testamento, del pecado. Quien pecó fue la parte espiritual. Eso produjo la muerte espiritual. Para que venga la vida espiritual nuevamente, tuvo que tener conocimiento de la palabra, de la verdad, y tener obediencia. ¿Quién? El espíritu. Para que en el Antiguo Testamento
pudiesen, por obediencia, preservar la vida, Dios pudiera preservar la vida de los hombres por obediencia, porque reconocieran su pecado, reconocieran su falta, lo confesaran y se apartaran y comenzaran a caminar en obediencia. Pero reitero, la salvación entra por el Espíritu, así como entró la condenación por el Espíritu también. La condenación que entró por el Espíritu condenó el alma, pero la salvación que entra por la condenación entró por el Espíritu, sí, y condenó al alma. La salvación que entra por el Espíritu, porque no hay otra área por donde entre, salva al alma también. ¿Están aquí? Amén. El detalle es que el nacimiento de nuevo se produjo en el Espíritu, pero no en el alma. En el alma usted sigue pensando desadaptadamente, hasta tanto que usted le enseña la Biblia a su alma y la motive, la impulse a vivir la palabra escrita, que ahí entonces cobra fuerza lo que dijo el salmista David en el Salmo 103. ¿Se recuerda lo que dijo David? Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordia. Él es que sacia de pan el que come pan. ¿Usted come pan en el espíritu? No. ¿Usted come pan en el alma? No. ¿Qué área suya come arepa? Entonces, David le está ministrando ¿a quién? Al alma primeramente y luego le está ministrando al cuerpo. ¿Por qué David no le ministra al espíritu? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué David no le ministra al espíritu, Polo? Porque el espíritu de David estaba muerto. El espíritu de David estaba esperando al Mesías, al Cristo, al que Juan dijo allá en el Jordán: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que entonces tengan fuerza las palabras que dijo Pablo, que él había quitado la pared intermediaria, es decir, lo que nos separaba de Dios fue derrumbado. ¿Qué era lo que nos separaba de Dios y la vida? El pecado de la incredulidad. Una vez que se derrumba el pecado de la incredulidad, ¿quién lo hace? Cristo Jesús. Una vez que Cristo destruye el pecado, entonces tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces, ese acceso produjo salvación en nuestro espíritu. Pero esa salvación que está ya en nuestro espíritu, tenemos que irla imprimiendo, oiga la expresión, imprimiendo sobre el alma. ¿Cómo se imprime la salvación que está en el espíritu sobre el alma? Haciendo morir lo terrenal en nosotros y haciendo que Cristo viva en nosotros. Es decir, abandonando los deseos de la carne, suprimiendo los deseos de la carne, quitando de nosotros lo que Pablo dijo, hacer morir, lo que dijo desechando. Pedro también dijo, habla de desechar, pero también nos dice que debe de moverse en nosotros ¿el qué? El fruto del Espíritu. El término el fruto es un carácter donde me habla de 9 manifestaciones. ¿Cuáles son esas 9 manifestaciones? Diga conmigo, amor. No. Ya comimos todo. Diga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, cuando su espíritu o cuando usted está manifestando este carácter, el carácter de nosotros está ¿dónde? Óigame, en el cuerpo, en el espíritu o en el alma. ¿Dónde se manifiesta el carácter? En el alma. Entonces, cuando usted, escúcheme, está manifestando el carácter del espíritu a través de su alma, entonces usted ha ganado su alma para su espíritu. ¿Y quién está dando fruto? ¿Usted o el espíritu? ¿Quién da fruto? ¿Usted o el espíritu? Escúcheme. Oiga, el espíritu no tiene amor. Él es amor, entonces no da fruto. ¿Quién es el que da fruto? Yo.
a través de mi alma. Entonces, cuando yo estoy dando ese fruto, esos 9 caracteres, entonces ese hombre y esa mujer está llena, pastor, del Espíritu Santo. Así no hablo en lengua y no dance y no haga diferentes movimientos que hacen ciertas personas que creen que por hacerlos están llenos del Espíritu. Muchos de ellos es emocionalismo. Lo vamos a ver en la próxima materia, que es la vida del Espíritu o el estudio del Espíritu y de los espíritus. Y la siguiente, pues, es el fruto del Espíritu. Ok, entonces entendamos este detalle. Seguimos acá. Entonces, una vez que el hombre murió o por causa del pecado, el hombre muere espiritualmente. Pero para volver a la vida, tiene que ser por el Espíritu. Pero esto se consiguió fue después de la resurrección de Jesús para acá. Todos los hombres, una vez que Adán cae, todos caímos en Adán. Por eso es que David, en el salmo que acabamos de mencionar, Salmo 102 o 103, él habla de su alma y habla de su cuerpo, pero no habla del espíritu, porque el espíritu está muerto, en pecado, esperando al Mesías Cristo. Ahora, nuestras versiones dicen: el día que de él comieres ciertamente morirás, mientras que el texto original dice: el día que de él comieres muriendo morirás. Es decir, muriendo espiritualmente, morirá físicamente. Nunca la muerte física se hubiera apoderado de Adán si primero no se produce en él la muerte espiritual. Este es un principio que se tuvo que dar en Jesús como el postrer Adán. En Jesús, oiga, se produjo la muerte espiritual para que posteriormente se diera la física. No estamos afirmando que el Espíritu de Jesús murió. Lo que alegamos es que Jesús murió espiritualmente, y el término muerte espiritual tiene que ver es con tanatos. ¿Qué es tanatos? Separación. La muerte física es cuando el alma de un individuo y el espíritu, que son inseparables, se sale del cuerpo. ¿Cómo queda el cuerpo? Inerte. ¿Cómo queda? Muerto. ¿Por qué se produjo tanatos? ¿Qué es tanatos? Separación. ¿Separación de qué? Del espíritu y el alma del cuerpo. Entonces, al igual que si la vida está en Dios y Dios se separa de nosotros, ¿cómo quedamos, pastor? Muertos espiritualmente, aunque físicamente estemos vivos. El caso de Adán. El detalle es que ese caso que se dio en Adán, oiga, en nosotros, los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, ya eso no se puede dar. Te lo explico con algo natural. Los que un día de atrevido fuimos a una prefectura o jefatura civil y sacamos la carta de soltería, ¿cuántas veces la sacamos? Y fuimos y nos casamos de atrevidos. ¿Cuándo volvemos a ser solteros? Jamás y nunca. Entonces, los que le entregamos la vida a Jesús, estábamos muertos espiritualmente, ahora fuimos resucitados en Cristo Jesús. ¿Qué prometió Jesús? Vida eterna. Creo que lo vimos cuando estudiamos el libro de Juan y vimos más de 20 veces, creo que 28 veces, que Jesús prometió fue vida eterna. Entonces, una vez que recibimos esa vida eterna, ¿cuándo podemos perder esa vida eterna? Se lo voy a decir: el día que Jesús vuelva a morir. ¿Sabe cuándo tú puedes perder la vida eterna que tienes? El día que el diablo vuelva a apresar a Jesús, le encarame el pecado otra vez y lo lleve a la cruz. ¿Cuándo es eso? Cuando la rana eche pelo. Cuando usted le peine los pelos a una botella. ¿Sí? Ok. Entonces, entendamos esto, señoras y señores. Hay cosas que en la vida no tienen marcha atrás. El día de ayer, cuando usted lo vuelve a vivir, el sol que alumbró todo este territorio un rato ayer, cuando usted se lo vuelve a llevar en el lomo, más nunca.
¿Cuándo usted vuelve a ser niño? Biológicamente. Psíquicamente todos tenemos un niño adentro. No lo matemos, por favor, para que no nos arruinemos la vida. Pero biológicamente, ¿cuándo? Nunca. Entonces, entienda esto. No es mi capricho, hermano. Estudie, analice. No se dejen guiar meramente por todo lo que yo estoy diciendo. Escudriñe, piense, analice. Sabe que el cerebro no duele. Pensar no duele. Entonces, no meramente oigan y coman lo que yo les estoy diciendo como los pichones de pájaro, con la boca abierta y los ojos cerrados. No, discútanlo, hablen, razonen, escudriñen, busquen los textos bíblicos, ubíquese en el espacio y tiempo de las escrituras, haga exégesis, no eisegesis. Contextualice, es decir, estudie contextualizadamente la Biblia, no descontextualice. ¿Están aquí? Amén. Amén. El término muerte en griego es thanatos, que significa separación. La muerte espiritual en Jesús es la misma separación del Padre por causa del estado de pecado. Jesús sufrió un abandono total y completo en la cruz, hasta el punto que el Espíritu Santo tuvo que salir de él. Sin embargo, yo considero que este evento se dio fue en el Getsemaní, no fue en la cruz. Yo creo que Jesús fue cargado de pecado en el Getsemaní. Yo creo que el abandono de Dios para con Jesús fue en el Getsemaní. ¿Por qué razón? ¿Dónde fue que un ángel atendió a Jesús? Y la otra vez en el desierto, que también estaba sin la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, el abandono de Dios para con Jesús es porque Él está cargado de pecado, en el caso de Getsemaní hacia acá. Pero en el desierto es porque Él tenía que ser probado Él solo. Y así como Adán fue tentado y cayó estando solo, sin la asistencia del Espíritu, Jesús tenía que ser tentado estando solo y tenía que vencer estando solo. ¿Sí? Porque Jesús era el postrer Adán. El postrer es un segundo parecido al primero, pero sin darle la oportunidad de que exista un tercero. Ok. No podía el Espíritu Santo quedarse en un ser, hablando de Jesús, en el estado de pecado en el que se encontraba. Jesús fue tanta la separación que las tinieblas cubrieron toda la tierra. Mateo 27:45, cumpliéndose así el principio que afirma y establece que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Juan 1:5 y segunda a Corintios 6:14. Lo que indica que siendo Dios luz y no habiendo tinieblas en él, no estaba presente en ese momento en la vida de Jesús, desde el Getsemaní para acá. Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esta muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física. La Biblia tiene registros del estado de muerte en el que Jesús cayó. En Isaías 53:9 encontramos: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Más adelante, el verso 12 dice: y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. En Hechos 2:24 nos dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, oiga, que fuese retenido
por ella. Es decir, el texto nos aclara que era imposible. ¿Cómo? Que era imposible que la muerte lo pudiera retener. Y así como era imposible que la muerte retuviera a Jesús, porque ya estaba escrito que él iba a resucitar, así es imposible que los nacidos de nuevo, amén, que los que su nombre está inscrito en el libro de la vida, amén, que los que ya hemos salido del estado de condenación y estamos en estado de justicia, amén, vuelvan a morir. Es imposible. Por lo mínimo, óigalo. Si no lo cree, yo se lo respeto. Yo se lo respeto. Dios también se lo respeta. Pero le estoy diciendo una verdad que ante el tribunal de Cristo un día nos vamos a mirar así. Usted siga creyendo lo que usted quiera creer. Yo creo lo que estoy creyendo. Pero ante el tribunal de Cristo le garantizo que no voy a tener problemas. No sé usted. Ahora, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Hechos 3:15 vemos: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. En Hechos 13:30 nos revela que Dios le levantó de los muertos. En Hechos 3:15 encontramos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Ya qué? No muere. Pregunto yo, ¿y los hermanos menores de él pueden morir? La muerte no se enseñorea o se enseñoreará más con él. Filipenses 2:8 nos dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hechos 2:9 encontramos, Hebreos 2:9 encontramos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El término gustase es un verbo del griego gebomai, que indica tener experiencia muy personal, haber pasado por ella, sufriendo las consecuencias, identificándose en el caso. En Hebreo 2:14 se nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. ¿Para qué? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Apocalipsis 1:17 y 19. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí vivo, oiga, por los siglos de los siglos. Diga algo usted. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, si su Cristo y el mío, vive por los siglos de los siglos, ¿usted qué? ¿Usted es menor que él? Yo le hago una pregunta. Yo sé que usted no es tan espiritual, yo tampoco soy tan espiritual como debiéramos ser. Pero usted creo que tiene un padre biológico, porque si no, no estuviera aquí, yo también lo tengo. De repente usted no sabe quién es. A mí me dijeron quién es, pero la que está seguro de eso es mi mamá y ya se fue con Cristo Jesús. Ahora, el detalle es que hablamos de los genes, genéticamente. Agarran mi sangre, agarran la de
mi papá y la meten en un laboratorio para examinar los genes. Si yo soy hijo de él, tengo que tener los genes de él. ¿O no? No es la sangre, son los genes, ¿no? Ahora, escúcheme esto. Si en él están unos derechos, en mí también tienen que estarlos. Y si Cristo no muere jamás, usted sí tiene que morir. O Cristo compró una salvación aparte para él y otra parte para usted. Es decir, Cristo es hijo completo de Dios y usted es medio hijo. Ahí entonces donde tenemos, hermanos queridos, que analizar y olvidarnos de algo que se llama autodepreciación y bajestima. ¿Sabe qué es autodepreciación y bajestima? Ese tipo de personas que en su mente el diablo les ministra y le dice, tú no sirves para nada, tú te vas a morir como el abuelo tuyo, aquel que era borracho, que era santero, que era brujo, que no podía ver por ahí una escoba con una falda pegada porque se iba atrás de él. Tú tienes que ser igualito a él. Todo eso te lo va a ministrar el diablo. Y si tú eres un hombre, ya nacido de nuevo, ya cristiano, pero tienes autodepreciación y baja estima, tú le vas a creer al diablo todo eso y te vas a arrastrar de acuerdo a lo que el diablo te ministra. Pero pregunto, el diablo te ministra vida eterna, te ministra que tú eres hijo de Dios y que los mismos derechos que tiene Jesús los tienes tú. Ahora, la autodepreciación y baja estima, oiga esto, se consigue o se despierta en nosotros, en la carne, en el espíritu o en el alma. ¿Dónde está la autodepreciación y la baja estima en los hombres y en las mujeres? En el alma. Eso es correcto. Tiene 21 yo. Nadie tiene autodepreciación ni baja estima en el espíritu. Y en el cuerpo tampoco. Pero se manifiesta en el cuerpo cuando el alma la dejamos que se embochinche y nos maneje. Y opacamos y apagamos al espíritu nuestro y al Espíritu Santo también cuando dejamos que el alma tome control y se embochinche. Pero ¿quiénes le permiten eso al alma? Nosotros. ¿Y quiénes no se lo pueden permitir? Nosotros mismos. Entonces quiere decir que somos nosotros los que tenemos que ponerle preparo a nuestra alma. Pablo dijo por el Espíritu, si no mal recuerdo en Romanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Usted lo ha leído? No recuerdo si está en Romanos, pero el término es, escuche, renovaos. Dios no está diciendo que lo va a hacer. No está diciendo que lo va a hacer el Espíritu Santo. No dijo que son los maestros bíblicos que lo van a hacer. No dijo que es el pastor que lo va a renovar. Es usted que se tiene que renovar usted. En el espíritu de vuestra mente. ¿Y con qué limpiará el joven y el viejo? También su camino con guardar la palabra. ¿Cómo guardo la palabra si no la conozco, si no la estudio, si no la escudriño? Si yo lo que vivo es metido en TikTok, en Instagram y en los otros por allá. ¿Qué renuevo? Entonces, el detalle está que el que se tiene que renovar es usted y el que me tengo que renovar soy yo. Con la palabra. Lumbrera es tu palabra a los caminos de los que la buscan. Porque el que no la busca puede ser muy buena lumbrera, pero si no la busca, si no la lee, si no la escudriña, ¿de qué le sirve? Ajá, si usted escucha la palabra de la amiga, de la vecina, del compadre, de la comadre. Ahora, en 1 Corintios 15:21 dice que por medio de un hombre entró la muerte. ¿Quién es ese hombre? Adán. Esto es Adán. Y por medio de otro entró la vida. Esto es Cristo. Lo lógico del caso es para que la muerte entrase por Adán, este tenía que estar vivo. Este es el detalle del detalle. Porque ¿cómo entra la muerte si él estaba muerto? Para que la muerte entrara, él tenía que estar vivo. Para que entre en usted, un supuesto negado,
para que entre en usted una enfermedad, ¿cómo tiene que estar? Sano. Ok. Ajá. Entonces, porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? En el mismo caso se da con Jesús. Para que la vida entre por Cristo, este tenía que estar muerto. Entonces ahora usted ve la necesidad de que Jesús muriera. Para que pudiera entrar la vida a través de Cristo, Cristo tenía que estar muerto. Porque ¿cómo puede la vida darle vida al que está vivo? En conclusión a este tópico, queda demostrado por todos los medios que Jesús probó y experimentó, oiga, las dos muertes, tanto la espiritual como la física. Ahora, él experimentó la una y la otra para destruirla, para acabarla. Pero ¿qué fue lo que le dio derecho a la muerte espiritual para que entrara en Jesús? Óigame, ¿qué le dio derecho a Dios? Para separarse de Jesús, abandonarlo, dejarlo solo, sin Dios faltar, sin Dios pecar, sin Dios cometer, no sé, un pecado de abandono, por decir algo. ¿Qué le dio derecho a Dios? El pecado que estaba en Jesús. Su santidad no le permite estar con un pecador o con el pecado en este caso. Entonces, su santidad lo separa por causa de que Jesús estaba en pecado o cargado de pecado, que es la palabra más adecuada. Entonces, eso lleva a que Dios se separe y Dios no peca. Eso lleva a que el Espíritu Santo se separe y Él no peca. Por eso es que Jesús, en las páginas anteriores que leímos, cuando Él dice que cuando Él está orando, cuando Él clama a Él y no ha respondido, no recibe respuesta, entonces Jesús luego dice, pero tú eres santo. Es decir, Jehová, aunque no me responda, aunque no le pares a mi sufrimiento, aunque no vengas en mi auxilio, eso no te hace un pecador, porque tú estás siendo justo, porque yo estoy en la condición de recibir lo que estoy recibiendo. Amén. Amén. Ahora, las enfermedades sobre Jesús. Vamos a verlas. Oiga, Isaías 53:4, texto que debemos de sabernos los de memoria para, oiga, proclamarlo, no para declararlo, porque ya está declarado. Lo que ya está declarado se proclama solamente. Eso es para que dejemos el jueguito de algunos que andan por ahí. Yo decreto sobre ti, yo declaro sobre ti. Eso es bochinche, hermano. Eso está fuera del texto, fuera del orden correcto de las escrituras. Nosotros proclamamos lo que ya se decretó, lo que ya se declaró. Amén. Amén. Isaías 53:4 se nos dice, ciertamente llevó tiempo pasado él nuestras enfermedades. El llevar nuestras enfermedades no se debe tomar desde el punto de vista literal. Acuérdense que la Biblia se interpreta de dos formas. Literal y... ¿Cuál es la otra? Y como que se me olvidó. Literal y simbólico. Entonces, literal y simbólico. Ahora, acá el término es literal o es simbólico. Ciertamente llevó él nuestras. Entonces sobre Jesús cayó el SIDA, cayó la sífilis, cayó el problema de la chikungunya, cayó toda esa broma que hay, bronquitis, broncomanía, ¿todo eso cayó sobre Jesús? No, nada de eso. Sobre Jesús cayó el derecho que la enfermedad tenía para caer sobre el hombre. ¿Y qué es eso? El pecado. El pecado. El hombre después que cae en pecado, entonces la enfermedad, como vienen del diablo, todas, no hay ninguna que venga de Dios. ¿Sabe por qué digo esto? Porque todo lo que mate, hurte y robe, viene del diablo. Lo que sea. Todo lo que hurte, mate y robe trae un sello auténtico, es satánico. Por lo tanto, negocio que a usted le desgracie la vida no viene de Dios. Novio o novia que a usted le desgracie la vida, el ministerio no viene de Dios.
dinero que a usted le arruine la vida, que le quite la paz, no viene de Dios. Invitación a cualquier negocio, a cualquier actividad que le quite a usted la salud, que le quite los hijos, que le quite la mujer, no viene de Dios. ¿Están aquí? Ahora, oiga, del punto de vista literal, como Dios hubiese puesto sobre Jesús todas las enfermedades. No es así. Cuando hacemos un análisis etimológico del término heridas, que aparece en Primera de Pedro 2:24, y llagas, que aparecen en Isaías 53:5, en un sentido figurado, no es literal, figurado, simbólico, se refiere al golpe del juicio divino que cayó sobre Jesús por su obra vicaria y que por cuyo juicio fue hallado culpable, pasando la inocencia a nosotros, porque si él fue hallado culpable es para que nosotros venga la inocencia. Si sobre él cayó el pecado es para que nosotros venga la santidad. ¿Están aquí? Porque ¿cuál es la gracia? Que usted pague una deuda que otro debe y usted pagó, se esforzó y el otro sigue endeudado. ¿Eso tiene lógica, patrón? No tiene. Ok. Ahora, y por causa de esa inocencia le fue quitado a la enfermedad, oiga, el derecho legal que tenía sobre nosotros por la transgresión de Adán. Ahora, oiga esto. Cuando usted por alguna circunstancia comete un pecado, ¿cómo se siente? Dígame. Dígalo con sinceridad. Cuando usted por alguna circunstancia cae en un pecado, ¿cómo se siente? Así tiene usted que sentirse cuando cualquier enfermedad venga sobre usted. Cualquiera. Usted tiene que sentirse al igual como que cuando por alguna circunstancia cae en pecado. Y otra de las cosas, nunca diga esta es mi enfermedad. ¿Sí? Así como vino, se tiene que ir. Por el mismo camino que vino, por cierto, tiene que huir. Pero el detalle está que hay ciertas enfermedades que vienen por abuso de trabajo, por abuso de comida, por abuso de algún tipo de deporte, por abuso de muchas cosas que abusamos o por falta de. Porque uno de los problemas que tenemos aquí en esta parte del mundo es que a nosotros no nos han enseñado a comer, Iraida. Nos enseñaron a hartarnos. Muchas empresas se encargan de producir comida, no alimentos, porque están concatenadas unas con otras. Es decir, los dueños, ¿usted cree que los que inventaron la medicina son los médicos? Los médicos son los instrumentos que están usando los archimultimillonarios que inventaron la medicina, y por un lado inventan la medicina e inventan diferentes tipos de alimentos que no alimentan ni curan a nadie, que enferman. Y el trampolín son los médicos. Al médico le pagan un porcentaje, pero ellos se llevan la mayoría. Y la medicina natural, o todas las medicinas que se dan, la medicina alopática de farmacia, no cura a nadie. A nadie lo cura. El cuerpo se cura a sí mismo. El cuerpo crea anticuerpos. Los complementos o la medicina que le dan, lo que hace es que fortalece al cuerpo para que el cuerpo cree anticuerpos cuando es correcta, pero muchas veces a usted le están recetando cosas que no son necesarias. Por eso usted va a un médico, le recetan otra cosa, vaya a otro para que vea que no le recetan lo mismo. Y aunque estudian en la misma universidad y con las mismas tesis, pero no se pisan la manguera entre los desgrampados. Ahora, toda enfermedad que venga sobre el cuerpo de un hijo de Dios, eso es con usted y conmigo, viene a usurpar un lugar que no le pertenece. Este es el sentido que se le da en Mateo 8:17, cuando Jesús sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados. El escritor cita a Isaías 53:4, alegando proféticamente en un acto
presente que la raza humana tendría acceso a la sanidad y a disfrutar de perfecta salud al depositar su fe en Jesús como el mediador, como el sumo pontífice, como el vicario de Dios. Toda persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador tiene derecho, oiga, a la sanidad, así como tiene derecho a la santidad, tiene derecho a la sanidad y a vivir en perfecta salud. Él nos dejó ese legado. Ahora pregunto yo, ¿cuántas veces usted consigue en la Biblia por ahí a Jesús pidiéndole oración a los discípulos porque tenía un padecimiento muy grave? ¿Cuántas veces usted consigue a Jesús yendo a un médico? ¿Cuántas veces los discípulos durante el tiempo que estuvieron con él estuvieron problemas de salud? Incluso Pablo en una ocasión estuvo en una isla y una serpiente lo mordió en la mano. La sacudió sobre donde estaba el fuego y la gente estaba esperando que el hombre estirara la patica porque la serpiente que lo mordió no era cualquier tipo común de serpiente. ¿Y qué pasó? No le pasó nada, porque Pablo no andaba de encantador de serpiente. Pablo sencillamente estaba colaborando con el fuego que debía de encenderse porque había frío, pero frío no como el que hace aquí, hermano. El que hace aquí no es frío comparado con el frío que se da en esos sitios donde hay nieve, donde se hace en la tierra, así llueve granizadito y se levanta el hielo de este tamaño. Donde la temperatura baja a 5 bajo cero, 10 bajo cero, 15 bajo cero. Aquí creo que nunca ha llegado a 10. Llega a 15 y cuando está el 15 por ahí estamos nosotros tomando café y todo lo que podamos. Pero aquí creo que nunca han conseguido un tejo de hielo por ahí. Lo que lo sacan de la nevera y lo tiran por fuera. Es lo único. Pero frío de ese no. Aquí donde Pablo estaba había pero frío. Donde si no se hacía este fuego, se congelaban. Se morían de hipotermia. Entonces, resulta que lo muerde una serpiente y no pasó nada. ¿Por qué razón? Porque él confiaba en Dios y en su palabra. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer? Confiar. Es decir, conocer nuestros derechos y demandarlos. Con respeto, por supuesto. Viene cualquier padecimiento que venga, así como vino, dijo el llanero, se tiene que ir. Se tiene que ir porque no le pertenecemos a él, le pertenecemos a Cristo. Y si Cristo durante su tiempo en la tierra no padeció ningún tipo de enfermedad y luego que resucitó mucho menos, entonces eso es parte de nuestro legado. Ahora, cuando venga cualquier enfermedad, así como vino, se tiene que ir. Tampoco estoy diciendo que el que por alguna circunstancia se enferma, entonces está en pecado. No, debe sentirse como si estuviera en pecado, sí. Debe sentirse como, no es que está. Así como nos sentimos mal cuando pecamos y vamos y pedimos perdón y le decimos a él que nos perdone, y si hay que hablar con uno, con el otro para pedir perdón por lo que dijimos, por lo que gritamos, por lo que empujamos, por lo que nos agarramos y buscamos la manera de acomodar las cosas, en la salud debemos de hacer lo mismo. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima hora de clase. Señores y señores.